Apocalipsis revelado, un milagro divino de transformación y redención para la humanidad 2025. En el año 95 después de Cristo, en el reinado del emperador Domiciano, un oscuro periodo de persecución se cernía sobre la comunidad cristiana. Juan, el apóstol, se encontraba exiliado en la inhóspita isla de Patmos, un lugar de rocas y soledad donde el susurro del mar parecía murmuraciones de sus propios miedos y anhelos. Es aquí donde los hombres no conocen el amor de Dios, pensó mientras su espíritu se llenaba de pesar. A medida que el sol abrasante se alzaba en el cielo, Juan buscaba refugio en una cueva, recordando días pasados de predicación y esperanza. Fue entonces cuando, en la penumbra de su desesperación, una voz poderosa resonó: Juan. Con reverencia y temor, levantó la vista y se encontró cara a cara con el glorioso Hijo del Hombre, cuya presencia iluminaba cada rincón de su ser. Su rostro brillaba como el sol, y su voz resonaba como muchas aguas. Escribe lo que has visto, le ordenó, y en ese momento, el cielo se abrió y visiones extraordinarias comenzaron a fluir en su mente. Las imágenes abarcaron el tiempo por venir, revelándole los 4 jinetes del Apocalipsis, desatando guerra, hambre, peste y muerte sobre la humanidad. Cada figura era un ángel de juicio, pero también un llamado urgente a la comunidad que había pastoreado con amor. ¿Dónde está la esperanza en medio de esta destrucción?, se preguntaba Juan, sintiendo el peso de los sufrimientos de sus hermanos en la fe. Sin embargo, en su corazón resonaba la verdad que Jesús había proclamado: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Frases llenas de luz brotaban en su mente, insuflándole un nuevo aliento. Mientras las visiones se desplegaban, su espíritu se encendía con la certeza de que, aunque el caos reinara, las promesas de Dios estaban intactas. Con cada revelación divina, Juan veía a ángeles mensajeros y los mensajes de las 7 iglesias, cada una luchando sus propias batallas. Mantén la fe, no te rindas, era la constante en cada mensaje. A medida que la visión se intensificaba, el fuego del Espíritu Santo ardía en su pecho. Es un llamado a la transformación total, murmuró, sintiendo cómo la esperanza comenzaba a brotar en medio de la desolación. Sin embargo, una inquietante pregunta permanecía en su corazón: ¿cuándo se manifestaría la gloria prometida? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Las visiones se entrelazaban en su ser con un misterio irrefutable. La victoria era segura, y aunque los sufrimientos de la iglesia eran profundos, un canto de júbilo se avecinaba. El plan redentor de Dios aún está en marcha, se dijo, mientras, con manos temblorosas, se preparaba para escribir las revelaciones que cambiarían la historia. La oscuridad fue interrumpida por la luz de la esperanza, y así, su llamado se llenó de significado. ¿Cómo darán sentido al sufrimiento del presente a la luz de la gloria futura? En ese momento, el destino de innumerables almas pendía de un hilo, y el mensaje que redactaría se convertiría en el faro que guiaría a los perdidos. Y en el silencio sagrado de aquella cueva, el corazón palpitante de Juan resonaba como un tambor de guerra. Las visiones eran cada vez más vívidas y llenas de peso glorioso. En medio del desierto espiritual, el Hijo del Hombre continuaba revelando profundidades de un futuro entrelazado con verdades eternas. Juan dijo con voz firme: hacia donde las estrellas brillarán como testigos, se avecina un tiempo de gran prueba. La tierra será sacudida desde sus cimientos, y las naciones llorarán al ver lo que está por venir.
Los ecos de esas palabras se quedaron grabadas en su corazón. ¿Era posible que el clamor de los justos se elevaría hasta el trono de Dios, implorando su intervención? Sus ojos se abrieron aún más, y visiones del trono celestial aparecieron, rodeado de ángeles que cantaban, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Montañas de oro y cristal parecían sostener la gloria de Dios, y en medio de ellos, el Cordero, lleno de amor y compasión. Este es el Cordero que fue inmolado, exclamó una multitud, quien ha redimido al pueblo para Dios con su propia sangre. Mientras esas revelaciones daban forma a su entendimiento, Juan sintió un torrente de lágrimas brotar de sus ojos. En el fondo de su ser, comprendió que la paz de Dios solo venía a través del sacrificio del Hijo. Las visiones enmarcaban un panorama vasto, un ciclo de dolor y alegría, de juicio y redención. En medio de la desesperación, las promesas estaban interligadas, la raíz de David había triunfado, y la eternidad esperaba a los fieles. La voz del Hijo del Hombre lo sacó de sus pensamientos. Escribe acerca del futuro, de las pruebas y tribulaciones, pero también de la victoria final. Mantén el enfoque en aquellas cosas que deben suceder. Revela a las iglesias que la perseverancia será su virtud en este tiempo de angustia. En ese instante, vio el abrir de los sellos y el despliegue de los juicios que caerían sobre la humanidad. La calma antes de la tormenta engendraría temores, pero en cada sombra de juicio, había destellos de gracia. Benditos son los que lloran, resonó la voz, pues serán consolados. Centelleantes imágenes de luces brillantes cruzaron las fronteras de su conciencia. Sin embargo, el peso de la angustia regresó a su pecho a medida que se inmiscuía la preocupación. ¿Se rendirán ante el temor? ¿Permanecerán firmes en la fe? Sus pensamientos flotaban, sumergido en el anhelo de que el mensaje que escribiría resonara en los corazones de aquellos que se aferraban a la paciencia y la esperanza. La decisión de perseverar en la fe sería su mayor ofrenda. Con cada palabra que fluía de su pluma, Juan sentía como el Espíritu lo guiaba. Luego, de repente, la atmósfera cambió. Un ángel, que parecía surgir del mismo cielo, pronunció, ¿por qué lloras, Juan? Las cosas que son, las cosas que fueron, y las que han de ser, están en manos del Señor. No temas, porque aún hay más por revelarse. La ansiedad que había estado reposando en su corazón se transformó en expectación. El ángel añadió, pronto verás la venida del que tiene la llave de la muerte y del Hades, un nuevo cielo y una nueva tierra estarán en la plenitud de la revelación. La esperanza se hace palpable, incluso en la adversidad. Y así, en el corazón de Juan se encendió una llama de propósito renovado. Voy a escribir las verdades que no solo informarán, sino también transformarán. Las generaciones venideras leerán y encontrarán la vida en este mensaje. El eco del ángel resonaba en su ser, una promesa divina de un futuro sin dolor ni sufrimiento, donde el amor de Dios sería para siempre. La visión de esta nueva creación se dibujaba ante sus ojos, un reino eterno donde la luz nunca se apagaría. Pero lo que ella no sabía sobre el plan de Dios es que en medio de este espíritu de muerte, la vida estaba a punto de surgir con más fuerza que nunca. Juan, con el corazón palpitante, comenzó a recibir la creciente revelación del propósito divino. La luz del ángel seguía brillando intensamente, y su presencia trajo consigo una calma que envolvía la cueva con una atmósfera de esperanza. En su espíritu había una mezcla de temor y asombro. Era el momento de ser el mensajero del reino eterno. Mientras se sumergía en la trascendencia de sus visiones, oyó la voz de aquel que habita la eternidad, Juan, he aquí que viene el día en que se abrirán los cielos, y muchas cosas ocultas serán desveladas. Los justos serán recompensados, y los malvados encontrarán su camino hacia el juicio. Estas palabras retumbaron en la cueva como un eco eterno, llenando a Juan de un nuevo ardor. Escribe, pues, las palabras que te diré, continuó la voz. Revelaré mi voluntad en las naciones, y la gloria de mi nombre será manifestada.
Convocaré a las aguas de las almas a fluir hacia mí, y el clamor de los que buscan justicia será oído. El tiempo de tu testimonio no será en vano, el remanente fiel llevará en su corazón las verdades que tú has de escribir. Con la pluma en mano, Juan presenció visiones de puertos de luz. Vio vastas multitudes en sufrimiento, pero también a muchos levantándose con poder y fe, en medio de la tribulación. Y oí una gran voz que decía, ¿quién es digno de abrir los sellos y desatar los secretos que guardan los misterios de estos tiempos? En medio de esta visión, se le mostró a un león, fuerte y valiente, cuyo rugido resonó a través de la eternidad. Este es el león de la tribu de Judá, el raíz de David, susurró el ángel, él ha vencido. Su victoria es la esperanza del mundo, y a través de él se abrirán los sellos de la redención. Los remanentes de la fe alzaban las manos hacia el cielo, resonando en unidad, Santo, Santo es el Señor, quien es, quien era y quien ha de venir. Sus voces se entrelazaban en armonía, un canto de júbilo cargado de incertidumbre y expectativa. Juan sintió que cada palabra cantada temblaba con la verdad de un nuevo amanecer. Las visiones se tornaron más vívidas, se dibujaron tempestades de juicios que agitarían el orden de las cosas, pero también vio una nube brillante descendiendo como un manto sagrado, trayendo promesas cumplidas. He aquí, hago nuevas todas las cosas, resonaba la voz en su interior. La transformación prometida a la humanidad radiaba a través de cada proyección, como un faro de luz en medio de la oscuridad. De repente, la atmósfera se impregnó de un silencio reverente. El ángel se acercó y tocó el corazón de Juan con un dedo luminoso, y dijo, las revelaciones que estás recibiendo no son solo para tu tiempo, sino para la iglesia que está por venir. Las palabras que escribas serán un faro de esperanza en tiempos de incertidumbre. El espíritu de Juan aumentaba su valentía mientras la visión se nublaba, dejando atrás imágenes de desolación, pero llenándose de escenas de restauración divina. Habrá un nuevo pacto, una alianza eterna, donde todas mis criaturas conocerán mi gloria. Juan, mira hacia adelante, lo que estás por ver marcará el curso del futuro. La revelación de Dios alcanzaba niveles más profundos y misteriosos. En su mente pasaban visiones de la iglesia danzando en victoria y la plenitud de la vida, tejiéndose junto a la muerte vencida. Allí, en la cueva, Juan comprendía que todo lo que había estado ocurriendo se entrelazaba con la redención divina. Con un aire de anticipación, su pluma descendió una vez más sobre el papel. ¿Qué es lo que aún hemos de conocer, Señor? La voz se hizo eco, y en su corazón, una conclusión sagrada se reveló, la vida está a punto de brillar en medio de la oscuridad. Pronto verás la llegada de una esperanza capital, una luz que nunca será extinguida. Mientras esas palabras tejían un misterioso hilo de fe en su espíritu, Juan se sintió embriagado ante la magnitud del plan soberano de Dios, que estaba por manifestarse en todo su esplendor. La intriga del futuro se cierne sobre él, una puerta entreabierta hacia la eternidad, un portal hacia la transformación de todo lo creado. De repente, la visión que había recibido se expandió, y Juan sintió una presencia aún más poderosa llenar la cueva. Una brisa suave acarició su rostro, y en ese momento, comprendió que no estaba solo, el cielo se había abierto sobre él, y ángeles de luz lo rodeaban, gesticulando en una alabanza rítmica. Juan, dijo el ángel con un tono que resonaba como el sonido de muchas aguas, el tiempo de revelación se ha acercado. Los sucesos que están por venir son como un velo que debe levantarse para que todos los ojos puedan verlo. El ángel levantó sus manos, y ante los ojos de Juan, una serie de escenas marcaron la historia de la humanidad, desde el principio hasta el fin. Eran imágenes de redención y juicio, de caídas y levantamientos. Juan observó la creación, los días de Adán y Eva en el Edén, la decepción que siguió por su desobediencia, y la promesa de un Salvador que había de venir. Entonces, vio a los profetas, hombres y mujeres llenos del poder de Dios, que proclamaron su verdad a un pueblo rebelde. Escucha, dijo el ángel,
tus ojos han sido abiertos para ver lo que los hombres de antaño anhelaron ver. Juan vio el sacrificio de un cordero, la sangre que cubría el pecado, y el clamor clamando desde la cruz, consumado es. Cada grito resonaba a través de la eternidad, un eco lleno de esperanza, resaltando la fidelidad de un Dios que no olvida sus promesas. Por un momento, perdió la noción del tiempo y el espacio, siendo absorbido por la grandeza del amor divino. Pero he aquí, el final de un ciclo se acerca, continuó el ángel mientras la visión transformaba su enfoque, el despertar de las naciones está al borde, y a través de esta transformación, se levantará un remanente que no será quebrantado. Ellos llevarán mi mensaje a los rincones más remotos de la tierra. Las palabras reverberaban en el corazón de Juan, llenándolo de un ardor intensificado. En su mente, pudo ver a la iglesia, poderosa y unida, enfrentando adversidades y glorificando a Dios en medio de la tormenta. Esto es el principio de los arduos caminos que han de recorrer, dijo el ángel, mas su clamor será uno, su esperanza será firme y su fe será su armadura. Porque en los días del fin, muchos serán llamados, pero pocos serán escogidos. Juan sintió una mezcla de temor y paz. La responsabilidad de ser el mensajero de esta revelación pesaba sobre sus hombros, y a la vez, le llenaba de un profundo propósito. Iba a captar la esencia de la gran verdad que significaba un nuevo pacto, uno que abrazaría no solo a Israel, sino a todas las naciones. La creación gime esperando la revelación de los hijos de Dios, resonó la voz en su interior, colmándolo de fuerza. Al concluir la visión, el ángel se inclinó hacia él, sus ojos irradiaban un conocimiento profundo. Las puertas del cielo están abiertas, y las verdades que se revelan son tanto advertencia como esperanza. Jazole saber a aquellos que han de escuchar que la ira de Dios viene sobre los desobedientes, pero que en su gracia hay salvación para los que se arrepienten. Con fervor, Juan tomó su pluma y comenzó a escribir con un renovado vigor. Los días de juicio se acercan, pero a la vez, el tiempo de revelación ha llegado. La luz de Dios está por manifestarse en este mundo endurecido, llevando consigo un poder que nada puede resistir. Sin embargo, en su corazón había una pregunta persistente: ¿quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién podrá permanecer en pie cuando el Hijo del Hombre revele su gloria? El silencio de la cueva se volvió un eco de expectativa. Juan supo entonces que su misión era más grande que su comprensión y que impondría su vida en el acto de testificar. El misterio del plan soberano de Dios tomaba forma ante sus ojos, una revelación que resonaría por generaciones. Pronto vendrá el Creador del cielo y de la tierra a restaurar lo que se ha perdido, y el mundo jamás será igual. Entonces, mientras Juan escribía, una nueva visión comenzó a manifestarse. Miró hacia el cielo abierto y vio un esplendor deslumbrante que se extendía más allá de lo que su entendimiento podía abarcar. En medio de las nubes, una figura se alzó brillando intensamente, como el sol naciente, y Juan, al verla, sintió una reverencia profunda que lo sobrecogió. «Es aquí donde resplandece el Cordero», proclamó el ángel de voz poderosa. «Él es la luz de las naciones, el que guiará al pueblo por sendas de justicia y paz. Su reino no tendrá fin, y su dominio abarcará hasta los confines de la tierra». Juan se postró, silenciando su propio temor, sintiendo el peso de su indignidad ante la santidad del que estaba siendo revelado. A medida que la visión se agarraba de su ser, vio multitudes de personas, de cada raza y nación, llevadas ante él. Algunas parecían al borde de desvanecerse por el temor al juicio, pero otras eran tocadas por un resplandor de esperanza en sus rostros. «Mira, Juan», insistió el ángel, «estas son las almas redimidas, las que vencieron al maligno por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio». Juan comprendió que aquellas almas llevaban la marca de la fe, un testimonio inquebrantable de la gracia que había transformado sus vidas. En ese momento, su corazón se inflamó con el deseo de ver a cada nación representada, cada lengua proclamando la gloria del Dios que los había llamado. «No podemos quedarnos en silencio», gritó en su interior,
debemos clamar a su pueblo por la salvación que Él ofrece. Con la visión aún viva en su mente, el ángel continuó: se levantarán falsos profetas y maestros engañadores en estos días, y el amor de muchos se enfriará. Mas, no te desanimes, porque la palabra permanecerá. Entre las visiones de idolatría y rebelión, Juan también vio una luz brillante que producía frutos de justicia, amor y verdad en los corazones de aquellos que habían respondido al llamado. Las pruebas que enfrentarán servirán para perfeccionar su fe, dijo el ángel. En medio de la noche más oscura, la luz del Rey brillará con más fuerza. Prepárate y escribe lo que has visto. Porque, aun en su aflicción, el pueblo de Dios prevalecerá. Al escribir, Juan sintió como si cada palabra estuviera inscrita no solo en el papel, sino en las entrañas de su ser. Sintió la urgencia del mensaje y la responsabilidad de ser un mensajero de tales verdades eternas. Las palabras fluyeron como ríos, trayendo con ellas una conciencia de la vasta redención que se desataría sobre el mundo. Y en medio de esta transcripción, el ángel interrumpió: no olvides que la historia no termina aquí, Juan. La creación misma aguarda con anhelo el día glorioso de la manifestación de los hijos de Dios. Y en ese día, todo ojo verá, y toda lengua confesará que Jesús es Señor. Atónito, Juan sintió como si las paredes de la cueva se desprendieran, haciendo eco de lo que vendría. La gloria de Dios invadiría la tierra y todo aquel que ha caído sería levantado, restaurado por la mano poderosa de su Creador. Pero escucha con atención, advirtió el ángel: el clamor de aquellos que claman justicia será respondido, pero también se alzará el grito de los que no han querido escuchar. Con cada revelación, el misterio de la soberanía divina se entrelazaba con la historia humana, y Juan supo, en su espíritu, que el tiempo de la espera se estaba acercando a su fin. El Mesías viene, susurró en su alma, y lo que vendrá no será solo salvación, sino juicio, y el destino de cada alma será revelado. Con el corazón palpitante y el espíritu elevado, Juan cerró el scroll, sabiendo que había comenzado a desenredar el hilo del plan eterno. Con fe y resolución, se levantó en medio de la cueva que ahora brillaba con la luz de la revelación. La historia estaba a punto de tomar un nuevo giro, y él sería un testigo del cumplimiento de las promesas de Dios, de una obra que jamás se había visto. Pronto se manifestará el rostro de Dios ante toda carne, concluyó en su corazón, y la gloria de su reino será el mismo final y el nuevo principio. Ven, Señor, y cumple tu palabra con poder. Y en aquella cueva resplandeciente, Juan sentía el eco de las palabras del ángel resonando en su corazón: el tiempo se acerca. Con cada latido, un fuego nuevo surgía en su interior, impulsándole a cumplir con la tremenda tarea que le había sido encomendado. Las promesas de Dios retumbaban en su mente como un tambor divino, y su pluma temblaba por la magnitud de la revelación. De repente, el ángel alzó su mano y Juan sintió que el aire a su alrededor se tornaba pesado, como si el mismo cielo estuviera suspendido en un momento de anhelo divino. Escucha, hijo de hombre, dijo el ángel, porque el Creador tiene más que revelarte. Levanta la vista hacia el horizonte, donde los cielos y la tierra se encuentran en un abrazo eterno. Juan obedeció, y su visión se expandió. A lo lejos, surgía una multitud colosal, y no eran solo almas redimidas, sino nuevos heraldos del reino. Mira bien, Juan, dijo el ángel con voz firme, porque estas son las generaciones que, en alabanza, proclamarán el nombre del Señor. Verás a los que son llamados a ser embajadores de la verdad. Cada rostro brillaba con un fervor santo, estaban vestidos de la justicia de Dios, y sus voces se unían en una sinfonía celestial que cortaba la oscuridad como un relámpago. Ustedes, que enfrentaron la tribulación y la prueba, se convertirán en testigos vitales del amor y la gracia del Cordero. En sus labios estará la alabanza, y en sus corazones la esperanza. Juan se sintió levantado en espíritu, casi queriendo unirse a aquel coro eterno. Oh, que todo ojo pueda ver y oír, clamó en su corazón,
que los que buscan la verdad encuentren este refugio, que aquellos que vagan en la oscuridad sepan que hay luz. Mas escucha con atención, porque lo que has visto no será fácil, advirtió el ángel mientras la multitud continuaba expandiéndose y la luz parecía danzar a su alrededor. El camino hacia aquí está lleno de pruebas, de aflicciones y de sacrificios. No subestimes las horcas del enemigo, él también se moverá con furia en sus días postreros. Pero no te desanimes, porque aquellos que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Juan sintió una ola de temor y emoción. El ángel, percibiendo su lucha interna, aseguró, el Cordero ha vencido, y así también lo harán los que lo siguen. El desenlace de la historia no está en manos del adversario, sino en el plan soberano de Dios. La cosecha está lista, los obreros son pocos. Pero dime, preguntó Juan, ¿cuál es el destino final de aquellos que no han escuchado? ¿Y qué será de aquellos que rechazan su nombre? El juicio está preparado, respondió el ángel con solemnidad, y el trono de Dios se establecerá con firmeza. Aquellos que han determinado sus corazones en la rebelión se enfrentarán a la justicia eterna. Pero en la misma medida, verás a muchos que vendrán, como ríos de agua viva, buscando redención y salvación. A medida que sus palabras se desvanecieron, Juan sintió que un gran peso caía sobre él, pero también una esperanza indescriptible le abrazaba. Entonces, el ángel elevó un dedo hacia el cielo ardiente y exclamó, escribe lo que ves, y lo que has escuchado. Que cada generación conozca la justicia y la misericordia del que es santo. Y ten en cuenta, está cerca el día de la restauración, cuando todas las cosas se harán nuevas. Las realidades de los cielos están por desplegarse sobre la tierra, concluyó el ángel. La historia de la redención todavía se está escribiendo. Pero recuerda, Juan, cuando la copa de iniquidad se colme, el clamor del cielo será respondido. La tierra temblará ante la manifestación del poder y la gloria de Dios. El tiempo se acorta, y el regreso del Rey está más cerca de lo que imaginas. Y en ese instante, el eco de la verdad se convirtió en un desafío, una cometida. Juan, profundamente conmovido por la gravedad del próximo desenlace, abrazó su llamado con fervor renovado. Las palabras, aún latentes en su pluma, comenzaban a tomar forma, cada frase se convertía en un testimonio, cada revelación un paso hacia él. Cumplimiento del plan divino. Ven, Señor, murmuró mientras comenzaba a escribir nuevamente, revelando tu gloria en cada rincón de la creación, y que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mientras Juan sostenía su pluma sobre el pergamino, su espíritu ardía con el fuego de la revelación. Pero justo en el momento en que iba a comenzar a escribir, el ángel habló de nuevo, su voz resonando como un trueno en la inmensidad de la cueva. Juan, hijo de hombre, el tiempo no solo se acerca, sino que se desata un viento de cambio que cubrirá la tierra, anunció el ángel. Las olas de la fe y la duda se encontrarán, y la batalla entre la luz y la oscuridad se intensificará. Mira y contempla, porque lo que está por venir transformará el corazón de muchos. Juan, sintiendo una mezcla de asombro y temor, levantó la vista. El ángel hizo un movimiento con su mano, y las visiones comenzaron a girar como un torbellino alrededor de él. Vio puntos de luz emergiendo de la oscuridad, almas que se aferraban a la esperanza, y al mismo tiempo, sombras que acechaban, ansiosas de influir y desviar el camino de aquellos que buscaban. Escucha, declaró el ángel. Las voces de los profetas se alzarán, junto a los que claman en el desierto. Preparen el camino del Señor, serán las palabras que resonarán en cada rincón de la tierra. Aquel que espera pronto vendrá, y muchos serán llamados a hacer su obra. La visión siguió desarrollándose, hombres y mujeres de diversas naciones, en paisajes de desolación y también de abundancia, se unían en fervorosas oraciones, una cadena inquebrantable en busca de la justicia divina. Sobre ellos, la nube de gloria se fue acercando, y un aire de expectación impregnaba cada corazón. Juan sintió un estremecimiento en su ser,
La promesa de Dios estaba en el aire. Mas hay advertencias, hijo del hombre, continuó el ángel, su voz era ahora más grave. Las tinieblas que permanecerán cerrarán los ojos de muchos, y su rechazo será un peso sobre la tierra. No te engañes, el amor de la Dios será claro y vibrante, sin embargo, aquellos que persisten en su rebelión serán despojados de su luz. Juan se postró ante la magnificencia de la revelación, sus palabras fluyeron espontáneamente mientras escribía. Oh tierra, que se inclina hacia el cielo. Escuchen las voces de aquellos que han sido llamados a ser portadores de luz. Sin embargo, la tristeza invadió su alma. ¿Qué pasará, oh ángel, con los que cederán a la tentación del mal? ¿Cómo será su destino final? El ángel respiró profundamente antes de responder. El juicio es ineludible. Pero en el mismo orden de gracia, la redención se ofrecerá a aquellos que se arrepientan. La balanza de justicia está sostenida en manos de Dios. Habrá un tiempo cuando los cielos se abrirán, y el canto de salvación cubrirá el mundo. Con cada palabra escrita, Juan sintió una profunda conexión a la historia redentora, la lucha entre la muerte y la vida, entre la desolación y la restauración, todo se entrelazaba en la inmensidad del plan soberano de Dios. Con fe renovada, Juan escribió fervorosamente, sabiendo que su tarea era esencial para aquellos que vendrían después de él. Escribe lo que has visto, y que estas palabras sean el faro para los que aún caminan en la sombra, proclamó el ángel con intensidad divina. Un nuevo amanecer romperá en la humanidad, pero aquellos que persistan en la ceguera de su corazón serán confrontados por la gran verdad que no pueden ignorar. Así será, así debe ser. Uno vendrá, como el trueno en el cielo, trayendo consigo la justicia. Este es el tiempo del final y el principio, un ciclo donde el amor de Dios prevalecerá sobre la iniquidad. La pleitesía que se da al Creador será el símbolo de la restauración de todas las cosas. ¿Estás listo, Juan, para ser el mensajero de esta verdad? Con el corazón palpitante y la mente dispuesta, Juan respondió, estoy listo, Señor. Que tu mensaje resuene con claridad y fuerza en cada corazón ansioso de saber. Y así, con el peso de un destino eterno y la luz de la esperanza en su espíritu, Juan continuó escribiendo, entendiendo que lo que estaba revelando iba mucho más allá de su presente. Las historias de redención y juicio, de misericordia y justicia, se entrelazaban en la narrativa celestial. Y al cerrar el rollo, en su corazón ardía una verdad reveladora, pronto todas las cosas serán restauradas, y el misterio del reino será revelado en su plenitud. El ángel posó su mano en el hombro de Juan, y el frío de la cueva desapareció, reemplazado por una calidez que emanaba de la presencia celestial. Juan, la revelación no termina, dijo el ángel, su mirada penetrante como el fuego. Las profundidades de la sabiduría de Dios se abrirán ante ti como un río caudaloso que fluye. Escucha con atención la siguiente visión. De repente, la cueva se llenó de luz, brillando con un fulgor que desbordaba toda comparación. Las visiones se agitaban una vez más, Juan sintió que su alma se elevaba mientras contemplaba un vasto campo. En el horizonte, se veía a personas de todas las naciones, sus rostros marcados por el dolor y la esperanza. Lloraban y reían a la vez, un concierto de emociones humanas impulsadas por un anhelo profundo de redención. Estos son los hijos de la promesa, explicó el ángel, aquellos que han esperado en el silencio y que claman en lo secreto. Verán la gloria de su Redentor. Pero también hay un lamento que se levanta, el lamento de los que han sido dejados atrás, atrapados en su egocentrismo y en sus propias convicciones ciegas. Juan sintió que un peso se asentaba sobre su corazón. ¿Qué les sucederá a ellos?, preguntó, su voz ahogada por la inquietud. Hay un tiempo de tribulación prescrito, respondió el ángel, un tiempo en el cual la verdad será revelada y la justicia será manifestada. Ellos sentirán la angustia del juicio, un juicio que no es solo para condenar, sino para revelar la luz que han rechazado.
Sin embargo, mis hermanos y hermanas, hay esperanza incluso en esta sombra. El ángel levantó su mano, e instantáneamente, Juan sintió una corriente de energía que cruzaba el aire, como si el mismo aliento de Dios estuviera susurrando en su ser. La redención se ofrece a todos. En medio de la desolación, el Espíritu de Dios se mueve, llamando a sus elegidos, y los que respondan se levantarán como un bello testimonio de amor. Juan vio entonces un gran mar agitado, sus olas chocando con furia contra las rocas. Y en la orilla, una suflorante luz brilló entre las olas obliterando la oscuridad. Este es el símbolo de la gracia, pronunció el ángel. No importa cuán lejos se hayan desviado, el que llama en su nombre encontrará refugio. La esperanza no se extinguirá, pues el amor de Dios es indeclinable. El ángel luego hizo una pausa, y el silencio fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Pero, hijo del hombre, recuerda, advirtió con solidez. Esa luz no será recibida por todos. Muchos cerrarán sus corazones, y su resistencia será como el hierro. Climada la oración ferviente, porque aquellos que clamen a Dios en los días oscuros encontrarán su luz. Con el corazón agitado, Juan tomó nota de todo lo que veía y escuchaba. Oh, Señor. ¿Qué puedo hacer para ayudar a aquellos que están perdidos y dudan? ¿Cómo pueden ser guiados a la esperanza? Juan, tu tarea es llevar la palabra, y en su tiempo, los corazones serán tocados, el ángel respondió con compasión. Pero la obra es de Dios. La cosecha está lista, espera a los obreros fieles para que la realidad de la redención conjugue con el amor divino. Y mientras el ángel descendía, una sombra alargada pasó a su lado, llenando la cueva con una presencia oscura y ominosa. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Recuerda, Juan, resonó la voz del ángel mientras se desvanecía en el aire. La batalla no termina aquí. Lo que has visto no es sino el inicio de lo que vendrá. No temas, porque aquí, en este día, te he dotado de la competencia de ser un preservador de la fe. Entonces, la visión se desvaneció y el silencio envolvió la cueva. Juan se quedó solo con sus pensamientos, temblando al comprender que lo que se avecinaba era una lucha trascendental, no solo por su propio corazón, sino por el futuro de toda la humanidad. Sin embargo, un eco de esperanza reverberaba en su espíritu, susurrándole que, a pesar de las oscuras olas, aún había un camino hacia la luz. Oh gran misterio de la salvación, murmuró Juan, mientras su pluma corría de nuevo sobre el pergamino. Todo está en tus manos, Señor. Revela tu gloria y guía a aquellos que han de conocer tu amor. Los que son obstinados serán llamados, la luz encontrará el camino. Y así, la visión de transformación y juicio quedó grabada en las profundas verdades del corazón de Juan, preparándolo para una revelación aún mayor, porque vendrá el tiempo en que la gloria del Señor será manifiesta, y toda carne verá la salvación de Dios. En medio del silencio reverente que llenaba la cueva, Juan sintió un nuevo estremecimiento. La luz había desaparecido, pero las palabras del ángel resonaban aún en su mente, como un eco mágico que lo envolvía. Su corazón ardía en su pecho, preguntándose qué significaban esas visiones y cómo iba a ser parte de la obra que el Señor planeaba llevar a cabo. De pronto, una vibración recorrió el suelo. Era un león rugiendo con valentía, la imagen se presentó ante Juan, dorada y brillante. Este es el león de Judá, dijo una voz imponente que retumbó en las paredes de la cueva. La figura se reveló con majestad, sus ojos como brasas ardientes que parecían observar cada rincón del alma de Juan. He venido en nombre del Altísimo, para traerte la siguiente parte de la revelación. Señor, dijo Juan, sintiendo el peso de la pregunta en su pecho. ¿Qué ves en el futuro de tu pueblo? El camino será áspero y los corazones, cobardes. Muchos serán llamados y pocos escogidos, respondió el león, su voz profunda como el trueno. Pero aún en esa oscuridad, habrá luz. La luz de la esperanza brillará más intensamente donde el pecado abunde.
Juan contuvo la respiración al escuchar esas palabras, su mente se llenó de imágenes de personas que una vez fueron lo que el mundo desacreditó, los desterrados, los pobres en espíritu, aquellos que habían llorado por justicia y verdad. Aunque los vientos de la adversidad soplen con furia, no te preocupes, hijo del hombre, continuó el león, porque el Cordero de Dios ha sido inmolado, y por su sangre hay redemption. Mira hacia lo alto, pronto verás la gloria escondida encarnarse entre los hombres. En ese instante, una nueva visión se dibujó ante él. Juan vio un hermoso río de agua viva fluyendo desde el trono de Dios, cristalino como el cristal, llevando consigo fragancia de flores celestiales. Este río es el símbolo de la vida eterna, dijo el león. Y de su abundancia, cada sediento podrá saciar su anhelo, pero solo si se atrevan a dejar atrás sus ídolos. Las lágrimas brotaron de los ojos de Juan al ver cómo multitudes se acercaban al río, algunos con fe temblorosa, y otros mostrando corazones endurecidos. «Oh, Señor. ¿Por qué algunos no se rendirán ante ti?», preguntó, desesperado, buscando respuestas en el rostro majestuoso del león. «Cada alma tiene un libre albedrío», explicó la majestad. La elección de acercarse a la luz o mantenerse en la sombra es una carga que llevan. Pero el tiempo está determinado, y muchos de aquellos que eligen la oscuridad acabarán buscando la luz al prevenir el juicio que clama su nombre. Un gran estruendo resonó en la cueva. Era el sonido de un tambor, marcando el paso hacia un juicio inminente. «Escucha, Juan», continuó el león, «se acercan días oscuros, pero en esa oscuridad, yo levantaré mi estandarte. Aquellos que me clamen serán hallados, verán mi poder y mi gloria». Al sentir la veracidad de aquellas palabras, Juan comprendió que su misión iba más allá de su propia vida. Había de ser un portador del mensaje, un faro de esperanza. «Proclamaré tu verdad», dijo con fervor. «Seré tu testigo, aunque el rumbo sea difícil». Y así, la visión del juicio se mezcló con un arrullo de semillas de fe. Juan entendió que cada palabra que había escrito y cada discurso que daría tendría un impacto eterno. Y cuando el tiempo llegue, verán la manifestación de la gloria de Dios, cuando toda rodilla se doblegue y cada lengua confiese que Él es el Señor. Mientras la visión comenzó a desvanecerse otra vez, una nueva realidad trajo consigo un profundo terror y asombro. Sus ojos se posaron en un ángel que descendió del cielo, trayendo en su mano un libro. La revelación culminaría en un impresionante desenlace. «Porque el tiempo de cumplir la profecía se acerca», proclamó el ángel. «El reino de los cielos está a la puerta, las señales se manifestarán, y la promesa del regreso se apresta para ser revelada». ¿Estás listo para escuchar lo que viene? La inquietud le llenó el alma al escuchar esas palabras. Siguiendo el camino de la revelación, Juan se aferró a su fe mientras un nuevo espiral de misterio se dibujaba en el horizonte. «Oh, ven, Espíritu Santo, revela el propósito de la voluntad de nuestro Dios con poder inigualable». Lo que Juan veía, mientras el ángel se acercaba con el libro, era un reflejo de las verdades profundas del corazón de Dios. La luz resonaba en su ser, iluminando no solo la cueva solitaria, sino también el futuro de muchos que esperarían en la promesa divina. «¿Qué contiene ese libro?», preguntó Juan, su voz temblando entre la expectación y el temor. «Este es el libro de los destinos», respondió el ángel con justicia resplandeciente en sus ojos. «En él están los nombres de aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero, y los eventos que han de suceder en los días finales, cuando el cielo y la tierra serán transformados. Escucha con atención, porque las palabras que leerás no son solo para ti, sino para todas las naciones». Juan sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las visiones se tornaron más intensas mientras el ángel abría el libro. De repente, una melodía celestial inundó la cueva. Una voz unida al coro de ángeles entonaba un canto que hablaba de la gloria de aquel que viene. La esencia misma de la esperanza sonaba como un eco en el corazón de Juan, recordándole las promesas de Dios a su pueblo. Por lo tanto, Juan,
dijo el ángel, escribe lo que ves y lo que oyes, porque el tiempo se acerca. El trueno del juicio caerá sobre la tierra, pero aquellos que han guardado mi palabra serán hallados limpios en aquel día. A medida que el ángel comenzaba a revelar los secretos del libro, Juan sintió que las imágenes tomaban forma frente a él. Escenas de calamidades y tribulaciones se entrelazaban con visiones de redención y triunfo. Muchos se enfrentarán a su destino, pronunció el ángel con solemnidad, pero en medio de su dolor, el clamor del arrepentimiento ascenderá y será escuchado en los altos cielos. La intensa carga del mensaje se posaba sobre los hombros de Juan, como si el peso de cada palabra tuviera el poder de cambiar vidas. ¿Podrían mis hermanos resistir la prueba?, preguntó, sintiendo que su corazón palpitaba con cada respuesta divina. Las visiones mostraban un pueblo asediado por la tentación y el desafío, pero también a un remanente firme, sosteniendo la fe en medio de la tempestad. Muchos no se rendirán, respondió el ángel, en cada generación, los fieles que serás dejados para testificar a mi nombre se multiplicarán. El fuego de sus corazones será como brasas encendidas que se propagan, llevando mi amor a través de cada rincón de la tierra. Ellos comprenderán que, a pesar de las sombras, mi luz nunca se extinguirá. Con cada palabra que Juan escribía, la revelación se sentía cada vez más pesada, pero también más triste. Sabía que no todos serían receptivos. ¿Cómo podré expresar el dolor y la revelación que me has mostrado, oh ángel?, clamó, sintiendo la desesperación por no querer que se perdiera ni una sola alma. Escribe con valentía y amor, porque el temor de algunos no superará la gloria que se revelará. La historia de la redención se encuentra inscrita en el gran plan de Dios. Cuando el tiempo de aflicción llegue, no olvides que muchos volverán a mí, y ese regreso traerá una ola de transformación inigualable. Y así, mientras el ángel continuaba desglosando las visiones y sus significados, un destello de esperanza cobró vida en el corazón de Juan. Escribe sobre la victoria final, ordenó con firmeza el ángel. Porque la era de los hombres terminará, y la del reino será establecida. Espéralo, porque lo que está por venir sobrepasará toda comprensión. Los ecos de la gloria resonaban en la cueva, y cada palabra que brotaba de la pluma de Juan quedaba impregnada de un nuevo sentido de urgencia. Las promesas inquebrantables de Dios se entrelazaban con la realidad del sufrimiento, creando una sinfonía divina que resonaba más allá del tiempo. Pronto, el velo será levantado, clamó el ángel, y la humanidad verá que el tiempo del juicio y la redención han sido uno. Está cerca el día en que cada rodilla se doblará y cada lengua confesará. Aquellos que buscan verdades profundas encontrarán señales luminosas, guiándolos hacia el abrazo eterno de su Creador. Con su corazón lleno de anticipación, Juan se dio cuenta de que el plan soberano de Dios no era solo un relato de calamidad, sino un testimonio de amor y esperanza. La revelación no se detendría aquí. Estaba a punto de arrojar luz sobre las sombras más profundas de la humanidad, y su misión era ser el portavoz de esta verdad celestial. Y así, en aquel oscuro rincón de Patmos, iluminado por el esplendor de la revelación, Juan sintió que la historia apenas comenzaba. El tiempo se acerca, resonó la voz del ángel, y una transformación divina aguarda a aquellos que creen. ¿Estás listo para seguir adelante, Juan? ¿Listo para ser instrumento en la mano de aquel que tiene la clave del futuro? A medida que la intensidad de la revelación crecía, Juan tomó un profundo aliento. Su pluma se posó nuevamente sobre el pergamino, listo para captar cada palabra de aliento y juicio, cada visión que traería consigo la vibrante verdad de la esperanza divina que estaba por presentarse al mundo. Y con cada palabra escrita, se acercaba un nuevo capítulo en la historia de la redención.